6 de la mañana, 55 minutos, el turno es de la mesa ancha, ya llegaron nuestros panelistas, me muevo para allá. Señores, buenos días. Buenos días, Juan Eduardo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Juana, ¿qué hay? Qué alegría verte. Muchas gracias. Hola, Juan. Jorge, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amanecen? Bueno, Aquí con entusiasmo. Siempre hay noticita, ¿no? Siempre. Bueno, pues vamos a comenzar esta mesa ancha hablando sin duda alguna del tema del día, no solamente en Colombia, sino en América Latina, hombre, este atentado que termina con la vida de un candidato presidencial en Ecuador. Estamos hablando del señor Villavicencio. Jorge, y esto se produce a 10 días de las elecciones. El próximo 20 de agosto tenemos elecciones en Ecuador, lo que alcanza a ponerle un toque más dramático a la situación, ¿eh? Sí, gravísimo el hecho. El presidente de Ecuador ya anunció primero decretar el estado de excepción por 60 días y dijo que las elecciones no se iban a suspender, porque incluso algunos de los candidatos habían sugerido que se suspendieran. No olviden que estas elecciones son atípicas porque el presidente, para evitar una destitución, disolvió la Asamblea Nacional. De hecho, el candidato Villavicencio era asambleísta y hacía parte de la Comisión de Fiscalización y sin duda constituye un desafío muy fuerte para la democracia y para la seguridad en el Ecuador, que viene deteriorándose de una manera gravísima desde hace mucho tiempo. Y con esto quiero señalar, el tema hoy del crimen organizado asociado al narcotráfico y otras rentas ilegales se está convirtiendo en un crimen transnacional. ¿Y cuál es el problema? Que la respuesta de los estados es una respuesta meramente nacional. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcé, señalado de participar en el asesinato del fiscal Pecci. Bueno, está poniendo en tela de juicio las autoridades bolivianas, paraguayas, uruguayas, se ríe un poco de ellas, salen videos riéndose de eso y no lo capturan. Entonces, una situación como la de Ecuador y lo que está pasando en América Latina implica que enfrentar el narcotráfico es un desafío transnacional que amerita un acuerdo por parte de todos los estados. Juana, cuando uno ve estas imágenes de lo que vimos del atentado contra Villavicencio, vuelve a la cabeza esas imágenes que ya desafortunadamente vivimos en Colombia, Juana, que son esos atentados a los candidatos presidenciales en la década de los 80 y década de los 90. Es aún más impactante para los colombianos, además porque vimos las imágenes. es gravísimo y es lamentable lo que está pasando en este momento en Ecuador. Vemos también que esto está relacionado muy posiblemente con algo que pasó hace un par de semanas, que también fue el asesinato del alcalde de Manta, ¿no? Ha habido además unos asesinatos precisos hacia ciertos líderes políticos, ¿no? Lo que también 10 días antes de las elecciones es muy preocupante, o sea, de qué tipo de democracia se puede hablar si se atenta contra el ejercicio democrático que es ser candidato. Y en los últimos años la curva de homicidios en Ecuador ha aumentado de manera impresionante, ¿no? Vemos que ya ni siquiera es una curva, es un pico. Solamente en el 2022 hubo 4.800 víctimas de homicidio reportadas, muy relacionadas además con estas bandas criminales narcotraficantes, como las que salieron además en un video encapuchados bastante temeroso, diciendo que eran los responsables del asesinato del candidato. Villavicencio venía señalando como posibles responsables de un atentado a una banda llamada Los Choneros, dirigidas por un alias Fito, que tuvo precisamente origen en Manta en los años 80. Si recordamos, Manta era donde había la famosa ¿cómo se llamaba? La estación de Manta, donde Estados Unidos tenía una base militar para luchar contra el narcotráfico. De hecho, Villavicencio había dicho que el origen de la crisis de narcotráfico en Ecuador se originó en esa década, cuando decidieron quitar la base de Manta en el Ecuador, que era como el punto de lucha contra el narcotráfico. Voy con Julio César, Jorge, para entrar ya rápidamente en el segundo tema. Aquí hay un tema también, Julio César, que nos impacta a los colombianos, y es que hay algunos medios de comunicación que están hablando, ante la situación que se presenta en Ecuador, que Ecuador se está colombianizando, como para acabarla de completar. No, muy triste. Obviamente que se use el nombre de nuestro país para una situación de estas es muy triste, pero yo creo que ha habido unos avances importantes en materia de seguridad en Colombia durante los últimos 20, 25 años. Este tipo de situaciones, digamos que ya no es lo habitual en Colombia. Sin embargo, pues ayer estábamos hablando sobre una amenaza de atentado contra el fiscal, uno de los más altos funcionarios del Estado. Hoy vemos esto en Ecuador y nos recuerda a los colombianos que estas amenazas siempre están vigentes, ¿no? Que este tipo de violencia política, que es para acallar las voces, como decía Juana, para acabar la democracia en esencia, que es que te matan por decir cosas o por pensar de una forma,
pues son formas de violencia que no están erradicadas ni en Ecuador claramente, pero tampoco en Colombia, y debemos estar vigilantes y no frivolizarlas de ninguna manera. Y esto va a cambiar el tono de la agenda electoral en el Ecuador. Ese tema se va a poner en primera línea. Y en la región. Cierro este tema para hablar ahora de un tema, y voy a comenzar también con Julio César. Hombre, que son las amenazas que hemos visto a los funcionarios, altos funcionarios del gobierno nacional y personalidades colombianas. Amenazas al fiscal, ahora amenazas al general Zapateiro, Eduardo Zapateiro, y a la senadora María Fernanda Cabal. Julio César. Pues no, es muy preocupante. A mí me preocupa mucho, que he escuchado mucho en redes sociales, una frivolización de estas amenazas, ¿no? Como que hay dos tipos de amenazas, las que son creíbles hacia un sector político. ¿Por qué frivolización? Porque hay personas que dicen que estas no son amenazas creíbles, que son montajes, y eso me parece muy preocupante, porque lo que hay detrás de eso es decir, oiga, usted como es, por ejemplo, está a la derecha del espectro político, entonces las amenazas en su contra nunca van a ser creíbles. Lo que acabamos de ver en Ecuador es que no es cierto. Personas de todos, digamos, de todos los lados del espectro político pueden ser víctimas de este tipo de violencia y no hay que frivolizarlas. Y hace una semana también hablábamos de lo grave que es, digamos, quitarle legitimidad a las instituciones, ¿no? Al respecto del tema del presidente, pues lo mismo, hay muchas personas diciendo es que a la Fiscalía no hay que creerle, y eso me parece gravísimo, porque pues hay que confiar en las instituciones y no hay que quitarle, digamos, relevancia a este tipo de amenazas que tienen que ser investigadas de fondo, independientemente si el amenazado es de izquierda o es de derecha. Por supuesto, amenazas son amenazas. Juan, señor. Claro. Permíteme ir con Juana rápidamente, porque sí llama la atención, Juana, que una de las personas amenazadas es la doctora María Fernanda Cabal, esposa del doctor Laforí, que está en la mesa de negociación con el ELN. Hay algo, eso que resaltas, es bien interesante, ¿no? Porque además las amenazas y la fuente que confirma las presuntas amenazas es el comandante del ejército, ¿no? Entonces la inteligencia militar la que ha destapado estas amenazas, pero al mismo tiempo entonces está, por ejemplo, José Félix Laforí en la mesa de negociaciones con el ELN, y la pregunta es un poco, ¿qué pasa en esa mesa? ¿No? En esa mesa, este es un tema que debería ser relevante, porque sale al mismo tiempo el ELN a negar, a decir nosotros no fuimos, y a la vez sale el fiscal a decir, pues el ELN no sería tan imbécil, utilizando esa palabra además, de decir que sí son los responsables. Sí, Jorge. Mire que yo estoy de acuerdo en algo que decía Julio, y es que hay temas que no deben entrar como en la discusión y en la agenda política. Entonces, lo primero, las amenazas a altos dignatarios del Estado deben tomarse en serio. Sí. El ejército debe hacer las investigaciones para reforzar la seguridad, la Unidad Nacional de Protección, y tomársela en serio. Creo que el ministro de Defensa se ha tomado en serio, se reunió con el fiscal e hicieron una declaración conjunta. Segundo, esto tiene que ser, ayer la delegación del ELN rechazó que ellos fueran los de Francisco Barbosa. Hoy aparece tiene que reunirse ya la delegación del gobierno, la delegación del ELN, mediados por el Comité de Verificación de la ONU, que es el mecanismo establecido en la mesa de negociación, y rechazar y negar esas investigaciones. Pero hay que tomarse en serio las amenazas. Mire, el candidato del Ecuador, él le había anunciado amenazas, y quizás no se lo tomaron en serio porque la camioneta en la que andaba ayer, entiendo, no era blindada, le dispararon por un lado, era un carro normal. Lo que sí me parece muy grave, Juan Eduardo, es que hay sectores, incluso cercanos al gobierno, que le están dando más credibilidad a las afirmaciones del ELN que a la Fiscalía, lo cual es pues absurdo, ¿no? Eso me parece muy grave. Sí, sobre todo cuando el ELN está diciendo que ellos no son los autores de esas amenazas. Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Vamos a hacer una pausa, nos vamos para el sofá. En segundos regresamos en algunos minutos, son las 7:04. Estamos en directo, esta es la primera emisión de Noticias RCN. Ya tenemos las 7 de la mañana, 18 minutos. Volvemos a la mesa ancha. Nos hemos movido aquí al sofá de esta primera emisión de Noticias para hablar con nuestros panelistas de un tema que sigue causando por lo menos curiosidad entre los colombianos, que es la no llegada del presidente de la República a muchos eventos. Ayer nos llegó a una foto oficial que debía tomarse en Brasil junto con el presidente Lula da Silva, etcétera, y otros mandatarios. Juana, ¿qué pudo haber pasado? No, la cosa es que no sabemos. Yo no sé si algunos de ustedes saben, pero ahora solamente sabemos rumores y chismes, lo que es muy problemático. Julio César. Pues yo creo que este no es un tema frívolo, Juan Eduardo, como se ha intentado vender, porque aquí lo que tenemos es una acumulación de acontecimientos, ¿no? Las cancelaciones de eventos por parte del presidente, los incumplimientos y las llegadas tarde, que yo creo que ya las llegadas tarde ni siquiera las contamos, ¿no? Esas ya están, digamos, incluidas por defecto. Por lo menos llega. Y no son 15, 20 minutos, ¿no? Son llegadas tarde de 5 o 6 horas que
digamos, son importantes, que además de mostrar, digamos, una falta de respeto hacia el otro, pues sí nos hablan un poco de problemas de gerencia, ¿no? De detalle en la gestión presidencial, que yo siento que se están trasladando a problemas políticos más grandes que tiene el gobierno a nivel ministerial. Estos incumplimientos se traducen en ese ambiente de, digamos, de crispación o de inestabilidad dentro del gabinete, y ni hablar lo que pasa en el Congreso, ¿no? Entonces hay una sensación de desorden que los colombianos sienten y que se agudizan por estos incumplimientos del presidente. Jorge, ¿qué pudo haber pasado ayer con el A presidente? ver, quisiera ir más allá de lo anecdótico. Yo creo que hay 3 temas para poner en la discusión pública. Primero, el presidente y la Casa de Nariño deben hacer pública la agenda diaria del presidente, mucho más en escenarios internacionales. Segundo, debe cumplirla, estoy de acuerdo, debe cumplirla, porque es que cuando el presidente está por fuera del país es el representante del país, es el jefe del Estado. Y tercero, pudo haberse descompensado, pudo haber tenido un problema de salud, entonces yo creo que también el tema de la salud del presidente debe ser un tema de discusión pública. Si el presidente está teniendo problemas de salud que pueden explicar muchas veces sus retardos, pues yo creo que es necesario hablar públicamente con todo digamos, el respeto y la salvaguardia a su intimidad del tema, porque la salud de un presidente, de un jefe de Estado, es un tema de seguridad nacional en los Estados Unidos, por ejemplo. Me quedan 2 minutos, Juana. Yo ahí tengo un comentario frente al estado de salud o los rumores, y la mejor forma de apagar todos estos rumores es, como decía Joribán, la agenda pública, pero también saber el estado de salud. En muchos países del mundo, muchos presidentes lo que hacen es una revisión anual de salud que se hace pública para acabar con cualquier rumor y cualquier cosa, y esto hace parte de la transparencia que necesitamos los ciudadanos, saber en qué estado está, cómo está y qué Lo que uno pasa. espera, además, Julio César y jóvenes, es que la oficina de prensa, la oficina de prensa, hombre, informe a los colombianos qué es lo que está sucediendo, pero que lo informe con concreción y con rapidez. Es que los más interesados en que esto no trascienda, que no se vuelvan rumores de pasillo, de redes sociales, pues es el propio gobierno, porque es que imagínese la señora que se levanta a las 4 de la mañana a preparar el almuerzo para sus hijos y después se va a trabajar, o el señor que está desde las 3 de la mañana en un bus. Lo que piensan de un presidente que no comienza su agenda antes de las 11 de la mañana y que además de eso llega tarde, pues eso no es un buen mensaje para la ciudadanía, y a la gente le duele, y por lo tanto el propio presidente y el propio gobierno es el que nos debe aclarar por qué ocurre esto con tanta insistencia. No es un tema frívolo, es un tema importante. Yo recuerdo que alguna vez el presidente llegó tarde a algún evento, y Juan Camilo Blanco, uno de nuestros periodistas, le preguntó, dijo, tengo un problema de salud, contestó rápidamente el presidente, lo que es totalmente probable, pues si nadie está exento de eso. Y entonces debe informarse, que es un poco lo decíamos, pero ojo. Volvemos a ese tema, que es que no se le informa a los colombianos Y de lo algo que está que es pasando. sencillo, en un escenario internacional donde es en Brasil, donde el anfitrión es el mismo presidente, Claro. para decirlo, un presidente no puede desaparecerse. Y si por problemas de salud tiene que retirarse, públicamente tiene que informarse. Eso no puede ser de que nos desapareció y empiezan los rumores. Quedan 40 segundos, pero el presidente debió regresar anoche en Brasil y tengo entendido que no regresó. No sabemos. Y ahí también es uno de los problemas de comunicación. Y es que este gobierno, además de tener una oficina de comunicaciones que nos dé estas noticias, debería tener un portavoz que nos diga por qué el presidente no puede llegar el día previsto. Y que Que los es un rumores, mecanismo que en acaba el Colombia no ha tiempo, Julio César. funcionado que los mucho. rumores que disparan en redes sociales son, digamos, infundidos por los propios miembros más cercanos del círculo del presidente, lo de Armando Benetti y ahora lo de su hijo. Muy bien, señores, muchas gracias. Bueno, Nos vemos mañana. Temas muy Nos vemos mañana importantes. con el recomendado. Mañana, los viernes, con el recomendado, se los recomiendo mucho. Gracias, una feliz mañana. Ya tenemos las 7:23 minutos. Pau, más noticias.